Bienvenidos a Shalom World TV. Les saluda el Padre Raúl de León, de la Diócesis de Chitré, en Panamá. Y doy gracias a Dios por este espacio que vamos a compartir de su palabra. Por esta palabra que a nosotros nos ilumina, nos enriquece y nos alimenta. Por eso, hagamos presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí en este lugar. Y nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, ven e ilumínanos. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, haz que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces he hecho la meditación en la parroquia de este texto y yo decía cómo Jesús realmente no pretendía que lo entregaran y lo crucificaran si les hablaba tan fuerte a ellos, ¿verdad? Ponía en evidencia y pareciera que hasta cierto punto hasta lo ridiculizaba. Y eso tenía que haber creado en los fariseos este sentimiento contra Jesús. Pero es que Jesús nunca tuvo miedo a hablar con la verdad. Nunca se dejó amedrentar de ellos. Él siempre habló sin miedo. Y miren que pone esta parábola y le hace la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y esa es una pregunta que hay que hacerse hoy también. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Porque a veces creemos que la voluntad de Dios son actos superficiales. A veces hemos hecho de la religión actos superficiales. A veces creemos que las apariencias, ¿verdad?, son lo que realmente Dios mira. Por eso cuando el profeta Samuel fue a elegir al rey y se fue a la casa de Jesé, Jesé le trajo a Eliab. Y se acuerdan que Eliab en ese momento era el más alto, el más fornido, ¿verdad? De Eliab viene también el nombre de Eliasid, ¿verdad? Vienen de esa misma raíz. Era el más alto, el más fornido, el que todo el mundo pensaría, ese es. Pero el Señor le dijo: no, ese no es. Porque ustedes los hombres ven las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y por eso no podemos pretender que la voluntad de Dios se cumpla con apariencias. El primero le dijo: claro que voy a ir a trabajar a la viña, Padre. ¿Cómo no, Padre? Lo que tú me pidas. Y no fue. Y el otro, cuando le propuso lo mismo, dijo: no, yo no voy a ir para allá. Y a la final fue. ¿Cuál de los 2? No el que lo dijo, sino el que lo hizo. Por eso Jesús un día en el Evangelio dice: no solo el que diga Señor, Señor. Porque no podemos pretender que nuestra relación con Dios se base en aspectos superficiales. Tiene que haber una decisión por Él. Tiene que haber una acogida profunda en el corazón del hombre para aceptar lo que Dios le propone. Y de ahí viene este lenguaje tan duro cuando les dijo: las prostitutas y los publicanos creyeron.
Esta gente tuvo la oportunidad. Y como ellos, tanta gente hoy en día pierde la oportunidad de acoger a Jesucristo. ¿Cuánta gente hay que uno les pregunta en las encuestas, ¿usted qué religión es? ¿Y cuánta gente dice católicos? Porque a mí me bautizaron, pero no están viviendo. Eso es como decir, voy como el primero que va y no va. ¿Cuánta gente realmente ha perdido la oportunidad de un encuentro personal con Jesús? ¿Y cuánta gente se ha aprovechado del encuentro personal con Jesús? Jesús le dice a los suyos, las prostitutas y los publicanos, sí aceptaron. Ustedes criticaron a Juan el Bautista, lo señalaron, lo creían ignorante, se reían de cómo vestía, porque este mundo se ríe de nosotros, no crean que no. Este mundo se ríe hoy de aquellos profetas que hablan de Jesucristo. Este mundo se burla del Evangelio. Pero hay gente como ustedes que en este momento nos están viendo, que han aceptado a Jesucristo, que en este momento le han dicho que sí, que han llevado a Cristo a lo más profundo de su ser y Él lo ha transformado todo. Ustedes no se dejaron de llevar de puras experiencias sentimentales, sino que tomaron una decisión por Jesús. Los sentimientos son buenos, nos ayudan, pero son una parte de la experiencia. ¿Cuánta gente hay que viene de un retiro y dice, después de esto yo me trago al mundo? Pero después desaparecen, porque su experiencia fue superficial. Hoy la voluntad de Dios se hace estando con Él. Hoy la voluntad de Dios se hace acogiendo a su Hijo en el corazón. Hoy la voluntad de Dios se hace viviendo el cristianismo de manera radical en un mundo donde todo es superficial. Oiga, los cristianos tenemos que ser diferentes. No podemos vivir de la misma manera que todo el mundo vive. ¿Cuánta gente ha perdido la posibilidad del encuentro con Jesús? ¿Cuánta gente se le ha predicado el Evangelio? Y por este oído le ha entrado y por este le ha salido. Pero ¿cuántos como ustedes han escuchado la palabra de Dios y la han llevado como María al corazón? Cómo me gusta esa expresión cuando dice, María primero recibió el anuncio en el corazón y recibió a Jesús primero en el corazón y después lo llevó al vientre. Nosotros también hoy te acogemos, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, porque hay gente que ha perdido la oportunidad de seguirte. Hay gente que ha perdido la oportunidad de estar contigo. Hay gente que ha perdido la oportunidad de encontrar palabras que tienen vida eterna. Y dice el Señor, las prostitutas y los publicanos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran ellos, mis hermanos? Los rechazados del pueblo, los señalados, los burlados. Pero los que en lo profundo del corazón sintieron el dolor por lo que Juan predicaba y se arrepintieron. Con esto recuerdo, ¿verdad?, de los 5 pasos para confesarse. Eso lo aprendí en mi catecismo de primera comunión. El primero era el examen de conciencia y el segundo, el dolor de corazón. Teresa de Jesús tuvo su experiencia. Teresa era de aquellos que le decía sí al Señor, pero no iba. A Teresa le gustaba, ¿qué cosa? Hablar ahí en el locutorio, hablar con los que venían a buscar sus consejos, a aquellos que con la elocuencia conquistaba. Teresa era como el primer hijo que decía yo voy, pero nunca fue al encuentro con Jesús hasta que un día, ante aquella imagen del crucificado, Teresa tuvo su encuentro personal con el Señor. Teresa se dio cuenta que había perdido el tiempo y por eso aquel cántico tan famoso de Teresa termina diciendo, solo Dios basta, solo Dios basta. Cuando uno conoce la experiencia maravillosa del amor de Dios, sabe que Él solo basta. Sabe que en este mundo lo único importante será Dios. ¿Cuánta gente tal vez rechazada? ¿Cuánta gente señalada?
pero ante el encuentro personal con Jesús tienen ese dolor de corazón. Teresa veía ese crucifijo y le dolía y decía, yo voy a tratar de no cometer el pecado más mínimo, porque mis pecados te han clavado en la cruz. ¿Cuánta gente hay que cuando se descubre pecadora ante la presencia de Jesús, experimenta aún mucho más su amor? Por eso Jesús dijo a aquel fariseo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando uno de verdad, ante su vida de miseria y de pecado, experimenta la profundidad del amor de Dios, uno ama más a Dios. Uno tal vez se resiste, pero cuando uno se deja inundar de ese amor, uno comienza a vivir una vida diferente. Por eso, mis hermanos, en el Evangelio de hoy hay una experiencia hermosa. ¿A qué? A no dejarnos llevar por las cosas superficiales. A que la voluntad de Dios la hagamos de verdad, llenos de convicción, con entereza, pero sobre todo con unos deseos profundos de seguirle, de saber de que Él ha venido a darnos la vida y la vida en abundancia. Y miren que decía, ustedes después de haber visto, ni aún así se han arrepentido. Oiga, este mundo ha visto la acción de Dios. Este mundo es creación de Dios. Este mundo no vino porque explotó allá una partícula, ni porque cayó un cometa. Este mundo está porque hubo un Dios que quiso compartir con Él la eternidad de su amor. Fuimos creados por amor. Hemos sido creados por amor. Pero ni aún así, este mundo muchas veces cree. Porque este mundo vive ciego, solo por el poseer y el tener. Y han olvidado que hay un Dios que los ha creado por amor. Esa es la buena noticia que tenemos que creer hoy. Por eso hay tanta gente que ha cambiado de su vida de manera radical. Hay tanta gente que ante una experiencia profunda con Jesús han hecho un alto en su vida y hoy viven para Él. Borrachos, drogadictos, prostitutas, matrimonios infieles que ante el encuentro con Jesús hoy viven una vida feliz y santa. Porque cuando uno decide aceptar a Jesús en el corazón, el Señor nos transforma y nos llena de Él. Espíritu Santo, ven para que nosotros también podamos acoger a Jesús en nuestro corazón, para que le permitamos que Él nos transforme, nos llene, nos cambie y sobre todo que demos la posibilidad a encontrar a aquel que tiene palabras de vida eterna. Amén. Mis hermanos, gracias por compartir con nosotros este hermoso espacio de la palabra de Dios. Y que les bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición les acompañe siempre. Amén.